Señor, te doy gracias por esta iglesia, gracias por este día, gracias, Señor, por tener la oportunidad de compartir junto con mis hermanos en Cristo. Oramos, Señor, porque queremos acercarnos a tu palabra con un corazón realmente, Señor, humilde. Nos acercamos con fe, pero nos acercamos confiados, Señor, porque sabemos que tu palabra es luz y queremos llenar nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón de luz. Así que te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Recibimos, Señor, hoy la sabiduría y todo lo que necesitamos para entender tu palabra. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, aún mientras estoy hablando ahora, estoy descansando. Porque realmente yo sé que no soy yo, sino que lo que va a salir de mí viene de Cristo. La esperanza de gloria viene de la vid verdadera. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida unida a la vid verdadera, entonces tenemos una vida de descanso. Pero igualmente no voy a hablar ahora de reposo y descanso, porque no quiero tampoco que os relajéis demasiado, ni que os durmáis. Así que yo realmente no traía ningún mensaje, ninguna predicación, y cuando vi que Lupita empezó a anunciar que yo predicaría y tal, dije, wow, va en serio. Entonces, hace 2-3 días yo no tenía nada, pero estábamos allí en Ciudad de México con mi familia y con Alberto, y estábamos en una mesa conversando acerca de cosas del Señor, y en un momento empezamos a hablar acerca de cómo de personas que habían fracasado en la vida, de personas que no se levantaban, y llegamos juntos a la conclusión de que se frustraban y todo lo que hacían no les salía bien porque no tenían visión. Entonces me pareció bastante interesante y decidí pues buscar un poco lo que la palabra dice acerca de la visión. Y realmente creo que vivir con propósito es la única manera de realmente vivir, porque todo lo demás es existir. Y mientras estábamos adorando, hay una adoración que me gusta mucho, porque dice, le pedíamos al Señor una generación que tuviera el deseo de darle honor a Dios. Y yo me preguntaba, en medio de la adoración, ¿y qué es darle honor a Dios? Y el Espíritu me ponía en el corazón de que darle honor a Dios es vivir el propósito que Él tiene con nosotros en esta tierra. Yo le doy honor a Dios cuando yo vivo en las bendiciones de Dios y cuando yo estoy viviendo y cumpliendo su propósito, el que Él tiene para mí en esta tierra. Entonces, me venían 3 asuntos básicos con los que la mayoría de la gente lucha día a día. El primero es sobre la identidad, es decir, ¿quién soy yo? Y el segundo vendría a ser el de la importancia. ¿Soy yo importante? Y yo creo que estos dos, creo que ya están más que contestados, porque todas las predicaciones del pastor Porfirio van dirigidos a eso. ¿Quién somos nosotros en Cristo? Y yo creo que nos falta un asunto con el que todos solemos lidiar y luchar en la vida, pero yo creo que el que voy a decir a continuación es imposible responderlo si no tenemos claro el primero y el segundo. Pero creo que como aquí todos tenemos claro el primero y el segundo, quiénes somos en Cristo y si somos importantes o no, entonces ahí va el tercero. El tercero va sobre el impacto. Es decir, ¿cuál es mi lugar en la vida? Y eso es una cosa que personalmente y con un grupo de jóvenes que tenemos allí en nuestra iglesia hemos tenido que pensar, meditar y orar. ¿Cuál era nuestro lugar allí? Y bueno, ¿qué pasa? Que es aquí donde me conducía el Señor, que nosotros podemos hacer muchas cosas buenas con nuestras vidas, pero eso no quiere decir que sea el propósito de Dios. Entonces yo puedo hacer muchas cosas buenas con mi vida, pero puedo no estar cumpliendo el propósito que Dios tiene conmigo.
Y es fácil distraerse, es fácil irse por la deriva y olvidarse de lo que más importa. Entonces, para poder prevenir esto, pues preparé como una especie de tips para poder tener una declaración de propósito en nuestras vidas y poder meditarla continuamente. Y por eso la adoración me gusta mucho, porque me recuerda a José. Dice la palabra que todo lo que tocaba prosperaba. Dios se encargaba de que todo lo que él tocara prosperara. Pero me resulta más interesante que la palabra no dice que, tenemos que entenderlo, José no sabía hacer cosas de esclavo hasta que llegó a la casa de Potifar. Él no sabía hacer esas cosas, él tuvo que aprender, pero todo lo que él hacía lo hacía con excelencia. Entonces, la Biblia se encarga de especificar que cuando Potifar vio cómo él prosperaba, él no dijo: wow, José, qué sabio eres, qué dones y qué talentos tienes. No dijo eso, dijo que tuvo que honrar a su Dios. Y ahí es cuando me viene esta adoración, ¿no? Dice, oramos por una generación que dé honor a Dios. Y yo quiero pues eso, yo quiero que cuando las personas nos vean en nuestro trabajo, en la escuela, y sea donde sea que estemos, nos miren a nosotros, miren cómo prosperamos, pero no por nosotros, sino que sea de una manera tan gloriosa que ellos tengan que decir: wow, yo honro a tu Dios, no a nosotros. Entonces, déjame decirte que el Señor me ponía la importancia sobre tener propósito en la vida, y tener propósito en la vida es tener visión. Y dice Proverbios 19:21, el corazón humano tiene muchos planes, pero el propósito del Señor es lo que prevalece. Dice Hechos 13:36, David sirvió el propósito de Dios en su propia generación. Y yo le decía al Señor, yo quiero servir el propósito de Dios en mi generación, porque yo quiero dar honor a Dios con mi vida. Entonces, también tengo que decir que esta es una iglesia de visión. Totalmente, yo creo que estos 14 años que habéis podido resistir ha sido realmente porque es una iglesia con visión. Porque cuando no hay una visión clara, no hay una visión definida, a la mínima llega la razón, llegan los desafíos, la realidad, los problemas, y si nosotros no tenemos una visión clara y definida, nos dejaremos llevar. Pero hoy quiero decirte que la visión es más grande que la razón, y además la visión siempre genera necesidad, porque cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, Noé necesitaba de los recursos para poder construirla, y cuando Dios mandó a construir este templo también necesitabais recursos para poder construirlos. Siempre que haya visión, eso generará una necesidad, pero sabemos que esa necesidad solo la suple Dios. Entonces, si no tenemos clara la visión, nos derrumbaremos. Entonces, ¿qué es una declaración de propósito? Una declaración de propósito es una declaración que resume los propósitos de Dios para ti. Es decir, no es una lista de metas, porque las metas son temporales, pero déjame volver a repetirte que los propósitos son eternos. Vuelvo a repetir, el corazón humano tiene muchos planes, pero el propósito del Señor es lo que prevalece. También es una declaración que señala la dirección de tu vida. Cuando empiezas a poner en el centro de tu corazón realmente a Dios, en ti solo hay una dirección. Dice la palabra que si sabes a dónde vas, siempre estarás sobre tierra firme.
si no sabemos a dónde vamos, si no tenemos claro lo que tenemos que hacer con nuestras vidas, es obvio que nos vamos a desviar y es obvio que cuando llegue la razón y cuando llegue el enemigo nos derrumbemos. Entonces, también no es una declaración que solo especifica lo que debes tú hacer, sino lo que no vas a hacer. Todo esto lo voy a explicar un poquito mejor luego. También es una declaración que define el éxito para ti. Es decir, esta declaración dice lo que tú crees que es importante y no lo que el mundo dice que es importante. Y eso es cierto. Después es una declaración que también clarifica tus papeles. Es decir, durante las diferentes etapas de nuestras vidas tendremos diferentes papeles que jugar, pero nuestros propósitos nunca van a cambiar. Y eso es lo que debemos tener claro. Y para poder profundizar un poquito más en esto, he preparado unas 5 preguntas que deberíamos considerarnos para poder preparar nuestra declaración y poder meditarla día a día y que eso sea lo que esté en nuestra boca y en nuestro corazón. La primera pregunta es, ¿cuál va a ser el centro de mi vida? Y esta es una pregunta sobre adoración, justamente que hablaba ahora el pastor y también la pastora Miriam. Hoy he escuchado muchas veces la palabra adoración. Es una pregunta que se refiere a ¿para quién voy a vivir? ¿O qué voy a poner en el centro de mi vida? Y en el centro de nuestra vida podemos poner muchas cosas como nuestra familia, nuestra carrera, el dinero, pasatiempos, pero no podemos permitir que eso tome el lugar en nuestro corazón. Son cosas buenas, pero no deben tomar el centro. Y ninguna de estas cosas será lo suficientemente fuerte como para mantenerte intacto cuando empiezas a derrumbarte. Entonces necesitamos, y creo que todos estamos de acuerdo con esto, un centro que sea inconmovible. El rey Asa dijo al pueblo de Judá que pusieran a Dios en el centro de sus vidas. Para poder tener una visión, primeramente tenemos que tener a Cristo en el centro de nuestros corazones. Y la verdad es que lo que está en el centro de nuestras vidas es lo que es nuestro Dios. Es fácil saber cuando Dios es el centro de nuestras vidas. Cuando yo me siento preocupado, he desplazado a Dios del centro de mi corazón. Pero cuando yo siento paz, cuando yo siento la paz de Dios, significa que Dios está en el centro de mi vida. Entonces la preocupación es una señal de aviso de que Dios ha sido puesto a un lado. La segunda pregunta sería, ¿cuál va a ser mi carácter en la vida? Y esta ya no es una pregunta de adoración, esta es una pregunta sobre el discipulado. Es decir, viene a ser qué tipo de persona voy a ser. Y déjame decirte también que Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que tú haces. Y está muy relacionado con la primera pregunta, el asunto con el que todos lidiamos sobre la identidad que mencioné antes. Tenemos que recordar que llevaremos nuestro carácter a la eternidad, pero no nuestra carrera, no nuestro trabajo, no cosas materiales. Entonces, Pedro dijo, no pierdas ni un minuto en edificar sobre lo que se les ha dado, complementando la fe básica de ustedes con buen carácter, con entendimiento espiritual, con disciplina, con asombro, con amistad y con amor. Y Pablo también le dijo a Timoteo, mantente firmemente aferrado de tu carácter y de tu enseñanza, y no te dejes desviar, sino que persevera. Y hemos dicho que los propósitos del Señor son eternos. Le estaba diciendo que prevalezca en la visión. Entonces la tercera pregunta, ya hemos dicho que la primera es adoración, es sobre adoración, la segunda es sobre discipulado y la tercera sería, ¿cuál será mi contribución en la vida? Y esta ya es una pregunta sobre el servicio.
¿Cuál será mi ministerio dentro del cuerpo de Cristo? Es decir, sabiendo la combinación de nuestro modo de ser, habilidades, dones y experiencias, ¿cuál será mi mejor función en la familia de Cristo? Y déjame decirte que esta no se limita a simplemente ser predicador, a simplemente ser ministro de alabanza o ujier, no. Es decir, esto el Señor lo va a poner en tu corazón. ¿Cuál es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo? Porque cada uno tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. La siguiente pregunta es, ¿cuál será la comunicación de mi vida? Y esta pregunta es sobre tu misión a los no creyentes. Ya no es sobre tu misión en el cuerpo de Cristo. Y Dios puede darte específicamente un grupo especial de personas al que tú quieres dedicarte a servir y a evangelizar. Me viene el ejemplo a la cabeza sobre nuestro hermano Carlos Catari. Él, a través de su experiencia y lo que ha vivido, tiene el deseo en su corazón de poder evangelizar a las personas que han pasado por su mismo problema, que es el de la homosexualidad. Entonces, tal vez yo no estoy llamada a predicar a las personas homosexuales, pero sí que tal vez el Señor pone en mi corazón predicarle a según qué tipo de personas. Y esto no quiere decir que no pueda predicarle a alguno que se salga del grupo al que yo tengo en mi corazón predicar. ¿Se entiende? Y a partir de ahí viene la quinta pregunta. Y creo que esta me gusta mucho. En esta me extiendo un poco más porque es sobre cuál será la comunidad de mi vida. Y es una pregunta sobre la comunión. Y el pastor Porfirio decía en la mañana que es importante, además de nuestra relación con Dios, tener una relación con nuestros hermanos. Y es demasiado importante. Es decir, ¿cómo voy a demostrar mi compromiso con otros creyentes y mi conexión a la familia de Dios? Creo que cuanto más maduramos, más amaremos al cuerpo de Cristo y más querremos sacrificarnos por Él. La Biblia dice, Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Así que yo creo que deberíamos incluir en nuestra declaración una expresión de amor por nuestra iglesia. Y aquí es donde creo que cada uno debe pararse a pensar qué estoy haciendo por otras personas. ¿Estoy haciendo algo por alguien? ¿O simplemente me estoy llenando de palabra, pero no la estoy compartiendo? Pero no estoy haciendo algo con ella. No estoy ayudando a los demás. Y obviamente aquí tiene lugar 1 Corintios 13. Yo creo que el amor es el motor del cambio. Y creo que la visión debe ir siempre dirigida a dar a conocer a Jesús a los demás. Nuestra visión se debe dirigir a eso y nuestra visión debe ser una visión de amor, obviamente. El amor debería ser nuestra prioridad número 1. No es una parte solo de nuestra vida, sino la más importante. La Biblia dice, hagan del amor su mayor objetivo. Y el enemigo del amor, uno de sus enemigos es la ocupación. Nos preocupamos por ganarnos la vida, nos preocupamos por alcanzar nuestras metas, por pagar facturas. Pero la palabra de Dios no dice que guardes tu familia, no dice que guardes tus estudios, no dice que guardes tu dinero, tu carrera, dice que guardes tu corazón. Y cuando tú guardes tu corazón, Él tendrá acceso, Él tendrá lugar para poder guardar todo lo demás. Entonces, el porqué de la vida, la finalidad de la vida es aprender a amar. Porque la vida menos el amor es igual a 0. Y una cosa que también yo creo que está muy unida a la visión, como he dicho antes, que el propósito es eterno. También déjame decirte que el amor es eterno.
Y por eso nuestro propósito en la vida no puede ir alejado del amor. Dice la palabra que hay 3 cosas que prevalecen para siempre y una de ellas es el amor. Y el amor deja un legado. Y aquí es donde me viene rema. Yo creo que el amor en esta iglesia es lo que hace, es ese secreto que hace que tengáis una herencia duradera y que realmente este lugar se vaya a llenar y que vaya a prevalecer e incluso ser más grande todavía. Es el amor ligado a la visión. Y aquí también me viene que nosotros, yo creo que puedes ver, ¿no?, que las personas en su lecho de muerte no dicen, tráiganme mis diplomas, tráiganme todo mi dinero que quiero verlo por última vez antes de morir, tráeme mi coche, quiero verlo. No, las personas en su lecho de muerte se quieren rodear de las personas a las que más aman, quieren estar cerca de sus hijos, quieren estar cerca de sus padres, quieren estar cerca de las personas con las que se han relacionado. Entonces, creo que esto da para invertir en nuestras relaciones. Porque al fin y al cabo la palabra dice que seremos evaluados por nuestro amor. En el cielo Dios no nos dirá, dime de tu profesión, dime de cuánto dinero ganaste, cuánto dinero tenías en el banco, cuántos diplomas conseguiste. No, sino que Él examinará cómo hemos tratado a otras personas y particularmente a aquellas que están en necesidad. Entonces, yo creo que el amor, o la mejor expresión del amor es el tiempo. Podemos saber si estamos amando, si le estamos ofreciendo tiempo a otras personas. La importancia de las cosas puede ser medida por cuánto tiempo estamos dispuestos a invertir en ellas. Porque cuanto más tiempo le damos a algo, más revelamos la importancia y el valor que tiene para nosotros. Entonces, creo que nuestro tiempo es el regalo más valioso que le podemos dar a otras personas y principalmente a Dios. Porque podemos hacer más dinero, podemos conseguir más éxito en esta tierra, más diplomas, más reconocimiento. Esas son cosas que podemos recuperar y que podemos añadir, pero el tiempo es algo que tú no puedes recuperar. Entonces, yo creo que el amor se deletrea de la siguiente manera: T-I-E-M-P-O, tiempo. Además, yo creo que la esencia del amor no es lo que hacemos, sino que no es lo que hacemos por alguien, sino que es cuánto de nosotros damos a los demás. Y déjame decirte que la palabra dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De manera que el amor quiere decir una atención concentrada. Se concentra tanto en la otra persona que se olvida de sí mismo por un momento. De manera que, como Cristo, es decir, en la palabra dice que tanto amó Dios al mundo que dio. De manera que podemos dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Si nosotros amamos a Dios, porque sabemos que Él nos amó primero, es que es inevitable, le vamos a dar nuestro tiempo, le vamos a dar de lo que tenemos, de nuestros diezmos, le vamos a dar, porque es imposible amar sin dar. Por tanto, creo que el mejor uso de la vida es amar, y la mejor expresión del amor es el tiempo, y el mejor momento para amar es ahora. Así que creo que como iglesia tenemos que tener claro estas 3 cosas. Podremos tomar nuestro lugar en la vida solo si tenemos una visión que sea clara y definida. Mi profesor en la universidad
mi profesor de matemáticas, siempre nos dice, no hay peor cosa que un maestro que no sabe por qué hace lo que hace. Y eso siempre me quedó grabado. No hay peor cosa que vivir una vida sin saber por qué la vivimos. Hacer lo que hacemos sin saber por qué lo hacemos. Y ese es el motivo por el que la gente fracasa. Es el motivo por el que nos desalentamos, nos cansamos y desistimos y abandonamos. Porque no tenemos una visión clara y definida. Primero de quién somos y después de cuál es nuestro lugar en esta tierra. Por tanto, la visión solo puede estar basada en el amor, como he dicho antes, y en nuestras ganas de que los demás conozcan a Jesús. Nunca en la crítica ni en la soberbia. Y entonces, una vez tenemos clara la visión y queremos ponerla en acción, como he dicho antes, es cuando vendrá el enemigo a decirte, no tienes dinero, es cuando vendrá la razón y te dirá, eso es imposible. Es el momento en el que aparecerán todos los problemas posibles, porque el enemigo no quiere que tú cumplas tu propósito en esta tierra. Pero cuando nosotros tenemos la certeza, como decía al principio, y la confianza de que nosotros somos una rama, nosotros debemos de vivir vidas de rama, sabiendo que tenemos un proveedor y una fuente de recursos inagotables, y que allí donde estés, el Señor sigue siendo la vid verdadera, y el Señor sigue supliendo tus necesidades. Porque esa visión no es tuya, es de Dios que la puso en ti. De manera que si tú no tienes esa visión clara, si no se hubiera tenido claro que Rema debía ser construida y debía perseverar, seguramente a la mínima se hubiera desistido, a la mínima se hubieran cerrado las puertas y se hubieran ido. Pero yo creo que este es el fruto, ¿no?, de saber quiénes sois en Cristo, el fruto de cómo el pastor Porfirio, su familia y Rema saben quiénes son, saben lo importantes que son y saben cuál es su lugar en esta tierra. Y yo creo que son una inspiración para que nosotros también empecemos a saber quiénes somos, nuestro valor y cuál es nuestro lugar en esta tierra. También dice la palabra, creo que es en Proverbios 29, 18, si no me equivoco. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y una versión dice, se muere. Entonces, una de las cosas que yo me preguntaba era, uno de los motivos por el que no perseveramos, ¿por qué, Señor, no perseveramos? ¿Por qué? Aún teniendo la visión, nos desviamos, aún sabiendo lo que yo debo hacer en la vida, sabiendo lo que tú quieres para mí, aún así vemos personas que se desvían. Y es algo que impide que podamos llegar a la plenitud de nuestro destino. Déjame explicártelo así. Yo hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes que estás completamente lleno y que estás completamente equipado para poder cumplir el propósito que Dios te ha dado? O sea, no esperes a que Dios te dé, no esperes a que el Señor te dé el don, no esperes a que el Señor te dé los recursos. No. Tú estás completamente equipado para poder hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Creo que cuando Dios te puso en este lugar, cuando Dios te puso ahí donde estés, cuando te creó, puso en ti todo lo que necesitabas. Y Dios es un Dios estratégico, es decir, no es un Dios arbitrario. Es un Dios muy preciso. Y Él no creó a una persona y dijo, venga, veamos qué es lo que puede hacer. Vamos, veamos cómo se las va a apañar. Eso no es lo que ocurre. Dios es preciso y Él es intencional en el más mínimo detalle. Y cuando estableció el plan para tu vida, porque déjame decirte que primero Dios estableció un plan, luego Él estudió cuidadosamente ese plan y te creó a ti. Él pensó en lo que ibas a necesitar y lo que requerirías para poder llevarlo
a cabo y después te combinó con tu mundo. ¿Qué quiere decir que te combinó con tu mundo? Muchas veces decimos, si tuviera una mejor personalidad, si hubiera nacido en una familia con recursos económicos más elevados, yo podría cumplir el propósito de Dios con mi vida. No es así. Es decir, nada es casualidad. Dios te dio el talento, la creatividad y la fuerza que tú necesitabas. Es decir, que tú tienes el tamaño apropiado y el aspecto correcto y la personalidad precisa y también la familia adecuada. Nadie te timó. Tú estás completamente lleno y equipado para la carrera que se ha diseñado para ti. Ahora pues, deja de andar por ahí diciendo o pensando que te han timado y que te falta algo. Deja de querer ser alguien que tú no eres. Yo creo que debemos tener ahí una nueva perspectiva. Si yo necesitara ser más alta, Dios me habría creado más alta. Si yo hubiera necesitado tener otra nacionalidad, Dios me habría dado otra nacionalidad. Y si hubiera necesitado una familia distinta, Dios me habría dado una familia distinta. Pero Dios no comete errores. Y tú no eres un error, sino que, déjame decirte que has sido creado admirablemente. Y ¿sabes algo muy curioso? Es que Dios cuando creó el mundo, cuando creó las estrellas y las lanzó a los cielos, cuando creó los animales, Él dijo, esto es bueno. Y cuando creó las plantas y cuando creó todo, Él dijo, esto es bueno. Pero cuando creó al hombre, es el único momento en el que Él dice, esto es muy bueno. Él nos llama una creación perfecta y única. Él no dijo, wow, el sistema solar es muy bueno. No, Él dijo que tú eres muy bueno y Él te llama obra maestra. Ahora, creo que aquí es el momento en el que debemos de pensar, ¿no? Que debemos de dejar de compararnos con otros y correr nuestra propia carrera. Es decir, sé quién Dios ha creado que tú fueras. Tú tienes algo que ofrecer al mundo y no necesitamos una copia de ti. El mundo no necesita una imitación de ti, sino que necesitamos el tú original. Tú tienes algo que ofrecer al mundo que nadie más puede ofrecer. Así que deja que tus dones brillen para darle honor a Dios, como lo hizo José. Porque cuando deseamos lo que otro tiene y nos gustaría tener el aspecto de otro, el talento de otro, la personalidad de otro, los dones de otro, la verdad es que si lo tuvieras, no sería una bendición para ti, sino que sería una carga. Es decir, por ejemplo, Dios puso al pastor Porfirio a cargo de esta congregación y eso es una bendición para él, pero uno puede sentir envidia y decir, yo también quiero tener una iglesia grande y estar a cargo de este lugar. Pero eso no sería una bendición para él, sería una carga, porque solo Dios equipó al pastor Porfirio para llevar a Rema, para llevarlo como predicador y persona que dirige en este lugar. Algo así como, por ejemplo, Dios me dio una hermana y muchos dirán, pues yo quiero tener la hermana que tú tienes. Pero déjame decirte que para mí es una bendición porque Dios puso en mí la paciencia y todos los dones que necesito para poder aguantarla. Pero otra persona no podría aguantarla, sería una carga. ¿Sí? Te quiero, Camila. Bueno, entonces, cuando estamos haciendo esto, cuando estamos comparándonos con otras personas, lo que estamos haciendo es caminar en la unción de otra persona. Pero tú no estás ungido para caminar y correr la carrera de otra persona. No hay unción para eso, no hay gracia para eso. Mientras intentes ser como otro, vivirás frustrado. De manera que la unción de tu vida es para que tú seas quien Dios te llamó a ser. Confía en lo que tienes y empieza a pensar a otro nivel, porque pensar a otro nivel dice que tú tienes el aspecto indicado, la personalidad precisa y quizás no sea lo que otro tiene, pero tú no estás corriendo la carrera de otra persona, tú estás corriendo tu propia carrera.
Y déjame decirte que nadie te gana a ser tú. Nadie nunca podrá ganarte a ser tú. Y cuando tú realmente estás cómodo siendo quien eres y eres auténtico, entonces cuando no estás intentando impresionar a la gente y no estás intentando ser alguien que no eres, entonces aparecerá tu propia singularidad y serás más creativo y talentoso. Yo estoy completamente convencida de que la gente correcta empezará a aparecer. ¿Y por qué? Pues por una cosa muy simple, porque tú habrás entrado en la unción de tu vida. Por tanto, yo te animo a que seas tú, que tú eres poderoso cuando eres tú y que esta es la clave, que nadie puede ganarte a ser tú y que tú puedes ser la mejor versión de ti mismo. Así que cuando tú eres tú mismo estás activando la unción que Dios ha puesto en ti. Pero compararnos con los demás y querer ser como los demás, cuando tenemos ese tipo de pensamientos debemos andar con cuidado porque enseguida empezaremos a competir con las personas, intentar comportarnos igual que ellos, intentar vestirnos mejor que ellos, tener un coche mejor que ellos, una casa mejor que ellos, una familia mejor que ellos. Por eso aparecen los divorcios, el querer tener una mujer más joven que los demás, querer tener un mejor coche, incluso un mejor aspecto. Pero nuestra carrera es específicamente para nosotros. Tú no estás, quiero que esto sea malinterpretado mucho en la palabra, tú no estás compitiendo con tus amigos, no estás compitiendo con tus hermanos en Cristo, ni con tus vecinos, ni con tus compañeros de trabajo, ni de estudio, ni hermanos. La única competencia que deberíamos tener es con nosotros mismos para poder ser lo mejor que podemos ser en Cristo. Así que creo que no debemos distraernos intentando estar a la altura de alguien con quien nunca deberíamos de estar comparándonos. Cuando entendemos que estamos completamente equipados para correr nuestra carrera, en vez de competir con la gente, empezaremos a celebrar los logros de otras personas. De manera que la actitud correcta es, bueno, puede que yo no tenga lo que ellos tienen, pero yo no estoy corriendo su carrera, sino que yo estoy completamente equipada para correr mi propia carrera y llegar a mi destino. Y aquí es cuando creo que el mejor ejemplo que puedo poner es el ejemplo de Saúl y de David. Es decir, Saúl no se dio cuenta de que él no estaba en la misma carrera que David. Si él se hubiera alegrado por los logros de David, seguro que no se habría quedado sin alcanzar el propósito y el destino que Dios tenía para él. Pero cuando empezamos a competir con otros, perdemos nuestra visión, perdemos nuestro enfoque. Y poco después estamos perdiendo el tiempo en cosas que no nos hacen avanzar hacia nuestro destino y propósito. Y aquí puedo poner el ejemplo de dos personas que van corriendo por la calle. Una está más adelantada y tiene mejor aspecto, un aspecto de deportista. El otro viene detrás así como puede. Y el de atrás dice, voy a intentar adelantar al primero. Y genera en su mente pensamientos para poder adelantar al que está allí delante. Entonces empieza a hacer un sprint y lo adelanta. Y se pasa. Se siente bien porque lo ha sobrepasado. El problema es que se concentró y se enfocó tanto en adelantar y ser mejor que ese hombre, que acabó perdiendo el cruce por el que debería haber girado y acabó en una calle por donde no podía salir y que no conocía. ¿Esto qué quiere decir? Seguramente el hombre atleta que estaba corriendo al que pudo adelantar ni siquiera sabía que el otro estaba compitiendo contra él. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces estamos comparándonos con personas y compitiendo con personas en la vida que ellos ni siquiera saben que realmente están esos pensamientos en nuestra mente. ¿Y cuál es el resultado final? Acabamos en un callejón sin salida, acabamos en un lugar donde no deberíamos ir. Yo estoy segura
que ese hombre atleta, si hubiera sabido que la otra persona estaba compitiendo, lo hubiera alcanzado y le hubiera ganado muchísima ventaja. Entonces, cuando alguien nos sobrepase en la vida, no nos debemos de dejar intimidar, sino que permitamos que eso nos inspire, porque si Dios lo hizo por ellos, lo hará por nosotros. Pero también piénsalo así, si no somos capaces de celebrar los logros de otras personas, entonces nunca podremos llegar al lugar donde ellos están. Y creo que todos tenemos que aprobar el examen de estar felices por las personas que nos han sobrepasado. Porque es aquí donde tenderemos a ponernos celosos y empezaremos a buscar faltas y ser críticos diciendo, bueno, no lo merecen, o déjame decirte unas cosas que me han dicho acerca de ellos. Y también es cierto que el éxito de otros no va a detener lo que Dios va a hacer en tu vida. Es decir, Dios no se gastó todo su favor inmerecido en esa persona. Dios tiene favor para cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que es una distracción para poder cumplir nuestra visión y propósito, el compararnos con otras personas. A veces estamos corriendo en una carrera en la que no deberíamos estar y compitiendo con personas que no saben ni siquiera muchas veces que estamos compitiendo. Entonces, lo mismo que dije antes, si estamos tratando de ser alguien que no somos, no hay gracia en eso, no hay gracia para eso. Así que la mayoría del tiempo estamos felices hasta que empezamos a compararnos con los demás. Y es cierto, no todos reciben lo mismo del Señor, pero el Señor te da lo que necesitas para cumplir el propósito que Él te dio en la vida. Porque podemos decir, bueno, ¿y qué dice la Biblia acerca de que a uno les dio tales talentos y al otro le dio más talentos? ¿Por qué a uno le dio más talentos que al otro? Yo lo que sí que sé es que, creo que se me enganchó por aquí algo, un bicho. Bueno, mientras no pique está bien. Si lo ven por ahí volando, me avisan. Yo creo que el Señor te da lo que tú necesitas para cumplir tu destino. Y déjame decirte que el destino que Él tiene para ti es más grande de lo que tú jamás pudieras imaginar. Y que no debes empezar a comparar tu destino con el de los demás, porque tú vas a sentir felicidad y paz cuando tú estés y cumplas el propósito por el cual estás en esta tierra. Así que creo que es aquí donde no podemos dejar que las presiones externas y otras personas te expriman para que te conviertas en algo que no eres. Por eso al principio dije que en nuestra declaración de propósito deberíamos tener claro que se trata de una declaración que es importante, de algo que es importante para mí, no que es importante para el mundo, porque para el mundo hay otras cosas más importantes. Pero a nosotros nos interesa lo que es importante para Dios. Entonces aquí es cuando también no podemos menospreciar los dones que Dios nos ha dado, sino que yo creo que lo que llevó realmente a David al trono no fueron sus habilidades de liderazgo, escribir música, personalidad o altura, sino lo que ascendió a David realmente fue su don de lanzar piedras. Mediante este don que tal vez nadie apreciaba, él pudo derribar a un gigante con la ayuda de Dios y pudo alcanzar la plenitud de su destino. Entonces, no desestimes tu don y no pienses que eres inferior a otros. Yo creo que si eres fiel con el don que tú tienes y lo desarrollas y creces y aprendes y mejoras, este don te va a abrir las puertas a unos lugares que nunca soñaste. Y puede parecerte pequeñito comparado con otro, pero déjame decirte que no hay nada común en ti, porque fuiste creado por Dios y tienes la huella de Dios en todo tu ser. Entonces, este fue el mensaje que te quería traer, porque, como ya he dicho antes, está ligadísimo a nuestra identidad en Cristo, sobre la importancia que tenemos en el reino de Dios, pero también es importante que cumplamos el propósito
que Dios tiene en nuestras vidas. Y que por eso, si puede pasar el grupo de alabanza y volver a cantar esa adoración que dice, no me sé el título, pero que dice que pedimos que nuestra generación le dé honor a Dios. Y vamos a orar por una generación que honre a Dios cumpliendo su propósito en esta tierra. Que seamos esos José, esos David, que seamos esos Daniel, que seamos quien Él nos llamó a ser. No tienes que ser David, tampoco tienes que ser José, no tienes que ser Moisés ni Daniel, tienes que ser tú. Y Dios te llevará tan alto como los llevó a ellos. Así que si estabas sin visión, si estabas que no sabías qué hacer con tu vida, que pensabas que tu vida se limitaba a cierto lugar, a ciertas cosas, a ciertos recursos, déjame decirte que creo que lo que debes hacer para obtener tu visión que viene de Dios es simplemente mirar a Jesús. Yo creo que fue así. Cuando Pedro empezó a caminar por las aguas, mientras él se mantuvo mirando a Jesús, él se mantuvo en una vida sobrenatural. Él empezó a caminar sobre las aguas. Y con nosotros es lo mismo. Cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, empezamos a vivir una vida sobrenatural. Empezamos a cumplir, a vivir nuestro destino. Pero cuando dejamos y apartamos nuestra mirada de Jesús, entonces nos hundimos. Empezamos a compararnos con los demás porque no somos capaces de ver todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Y yo creo que el Señor necesita que nosotros cumplamos nuestro destino, porque hay muchas personas que necesitan dar honor a Dios y conocer a Dios. Y eso solo será cuando ellos vean prosperar las obras de tus manos, cuando ellos vean cómo, y cuando tú estés ofreciendo eso único que tienes a la gente de fuera. No tenemos que ser una iglesia cerrada, sino una iglesia que realmente nosotros somos iglesia. Una iglesia no son estas 4 paredes, nosotros somos iglesia. Y cuando salimos al mundo estamos sirviendo y dando honor a Dios cuando realmente somos quien Él dice que somos, y cuando estamos haciendo brillar nuestros dones. No nos equivoquemos, no se trata de que me miren brillar a mí. Como he dicho antes, debe ser algo tan glorioso como con José, que cuando nos miren den gloria y honor solamente a Dios. Ese realmente es el deseo de mi corazón, que cuando todos salgamos de aquí, la gente vea gloria, honor, de honor a Dios, y vea gloria en ti. Así que sí, vamos a cantar esta canción. Y mientras cantan esta adoración, tú habla con Dios y pídele por aquellos que están a tu lado. Dios, yo quiero brillar para que todos te den honor a ti. Amén, en el nombre de Jesús.